Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. Lucas capítulo 24. Dice la palabra de Dios, dice: en el primer día de la semana, o sea, el domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Yo quiero que repitamos esta parte de la palabra de Dios, que está en interrogante, con signo interrogante. Dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y lo que viene nos llama mucho la atención, porque estos varones le dicen a las mujeres que estaban ahí, dijeron: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Gloria a Dios. ¿Quién puede dar un gloria esta mañana? Cristo vive. Cristo resucitó entre los muertos. Creemos en un Dios vivo. Creemos en un Dios real. El salmista dijo: yo sé que mi Redentor vive. Vive, y Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por los siglos de los siglos. Voy a pedirte el favor que podamos inclinar nuestro rostro y que podamos darle gracias a Dios por esta palabra que ministre nuestro espíritu hoy. Espíritu Santo de Dios, la palabra fue dada, Señor, para traer revelación, Señor, a todos aquellos que creen en ti. La palabra ha sido dada para restaurar, para sanar, para liberar, para quebrantar. La palabra ha sido dada para edificar, Señor. Las palabras, Señor, que tú nos das son vida, dice tu palabra, son vida, son espíritu y son verdad. Tus palabras son lámpara a nuestros pies, que alumbran nuestro caminar. Tu palabra es viva y es muy eficaz, Señor. Tu palabra es un martillo que golpea la roca. Tu palabra, Señor, tiene poder de derribar todo argumento, de derribar toda mentira, todo engaño del enemigo. Tu palabra tiene el poder de derribar fortalezas, Señor. Derribar fortalezas de incredulidad, de duda, de temor, de ateísmo, de religiosidad, de legalismo, de libertinaje. Tu palabra es la que nos limpia. Tu palabra es la que nos santifica. Tu palabra es verdad. Con tu palabra fueron hechos los cielos y la tierra. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Tu palabra, Señor, es sembrada hoy en muy buena tierra, Señor. Tu palabra recibida, Señor, en medio de un pueblo que anhela, que te necesita, Señor. Tu palabra hoy nos bendice. Tu palabra trae revelación
de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra hoy nos perfecciona. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por ministrarnos con tu poder en esta mañana y con tu palabra, Espíritu Santo. Nosotros nos rendimos completamente hoy a ti. Y hoy llevamos nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, todo nuestro ser. Hoy lo llevamos cautivo a la obediencia a tu palabra, cautivo a la obediencia a ti, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu de Dios, por los ríos de agua viva en esta mañana, en medio de tu pueblo, en medio de nosotros. Gracias por ungirnos, Espíritu Santo de Dios. Tu presencia en este lugar, tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, Señor. Y aquí hay libertad, no solamente para recibir tu palabra, sino para creerla y con tu ayuda ponerla por obra. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Quién puede dar un gloria a Dios? ¿Quién puede dar un gloria a Dios? Gloria al Señor. Por la misericordia de Él estamos hoy en tierra, ¿no? Por la misericordia de Dios hemos podido hoy abrir nuestros ojos. Es importante el poder de la resurrección. Nosotros nos damos cuenta que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo llegó a nosotros la salvación, llegó a la humanidad la salvación a través del sacrificio perfecto de Jesús. Él ya lo había anunciado, varias veces habían anunciado. Los profetas habían anunciado. Los hombres de Dios habían hablado de lo que le iba a acontecer al Hijo de Dios aquí en la tierra. El profeta Isaías. Los mismos discípulos habían escuchado a Jesús varias veces hablar de que Él iba a morir, de que Él iba a padecer en la cruz del Calvario, de que Él iba a morir, pero que también al tercer día el Padre lo iba a resucitar de entre los muertos. Jesús muchas veces les dijo que era necesario, les dijo: me es necesario ir a Jerusalén y allí padecer por los ancianos, por los escribas, por los fariseos, allí padecer, morir, pero resucitar al tercer día. Muchas veces ellos escucharon a Jesús decirlo. Y por eso, cuando estas mujeres van al sepulcro, ven de que la tumba estaba totalmente vacía. Jesús no estaba. Y se estaba cumpliendo las promesas que Él había hecho. Se estaba cumpliendo lo que Dios había dicho también, que Él iba a levantar a sus hijos de entre los muertos. Y vemos la evidencia, vemos realidad, vemos la verdad de la palabra de Dios, cómo se cumplió. Pero a estos varones les tocó recordarle a estas mujeres de que ustedes no escucharon, ustedes no habían recibido este mensaje. ¿Acaso Jesús no les habló? Dijo: acuérdense de que Él les dijo que Él iba a morir, pero que también iba a resucitar. Y cuando van y se lo cuentan a Pedro, Pedro dice, los apóstoles tampoco que creyeron. O sea que las promesas que Dios les había dado, la palabra que habían recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo, lo que ellos habían escuchado de los profetas, hermano, se fue a un lado. No lo tuvieron en cuenta en el momento en que realmente tenían que ponerlo por obra. Las promesas, todo lo que Dios había dicho acerca de lo que Jesucristo le iba a acontecer, lo que mismo Jesús les había dicho, hermano, estos discípulos y estas mujeres, hermano, no lo creyeron. Si hubiesen creído, pues habían ido a la tumba y no se hubieran llenado de sorpresa al ver la tumba vacía. Habían dicho: wow, gloria a Dios, se ha cumplido lo que Jesús dijo. Gloria a Dios, se ha cumplido lo que el Padre dijo. Gloria a Dios, se ha cumplido la palabra. Gloria a Dios, se ha cumplido lo que los profetas habían anunciado. Cristo resucitó entre los muertos. Ellos no lo creían. Impresionante. Impresionante. El mismo Jesús, los mismos profetas,
los mismos hombres de Dios, la misma palabra de Dios había hablado acerca de lo que iba a acontecer con Jesucristo. Y quiero que podamos ir un momento a 1 de Corintios capítulo 15. Pablo escribe a los romanos y le habla acerca de la resurrección, partiendo de este principio importante, la resurrección de Jesús. Debemos tener en cuenta que Jesús dijo en San Juan capítulo 11, dijo: yo soy la resurrección y yo soy la vida. Jesús dijo que yo soy ¿qué? Jesús dijo: yo soy la resurrección. Tremenda la presentación de Jesús. Yo soy la resurrección. Para los que no creen, dijo: yo soy la resurrección y la vida. A los muertos: yo soy la resurrección y la vida. Por encima de la muerte estaba ¿quién? Jesús, la vida. Él es el autor y dador de vida. Él dijo: yo soy. ¿Y quién eres? Le dijo a la muerte: yo soy la resurrección. A los que estaban tristes por la muerte del ser querido, le dijo: yo soy la resurrección y no soy la muerte. Dijo: yo soy la resurrección y soy la vida. No dijo: no soy la muerte. Dijo: no, soy la vida. Dijo: todo aquel que cree en mí tendrá vida. Vida. Y todo aquel que vive y cree en mí tendrá vida eterna. Una eternidad con Él. Y aquí el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también ¿qué? Perseveráis. Recibiste y ¿qué? Y perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis, y si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a qué. Oiga, lo que Pablo les estaba hablando, le estaba hablando a la iglesia en Corintios, fue lo mismo que recibió ¿de quién? De Jesucristo. Lo que Pablo estaba hablándole a la iglesia en los Corintios fue lo que él había aprendido de los labios de nuestro Señor Jesucristo, que había aprendido también a través de ¿qué? De la palabra. ¿Y qué decía la palabra de Dios acerca del padecimiento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Es importante. En Isaías 53, vamos a ir un momentico a Isaías 53. Vamos a hoy a tener mucho contacto con la palabra de Dios. Isaías, yo sé que es un texto que leemos bastante, que yo lo hemos memorizado, que meditamos en él, que nos hemos apropiado de él. Isaías 53. ¿Ya lo tenemos? En Isaías 53, desde el versículo, voy a leer desde el versículo 3. Dice, y habla acerca de lo que Jesucristo vivió, de lo que Jesucristo padeció en la cruz y por qué lo hizo. Dice: despreciado y desechado entre ¿quién? Entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro de él. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, verdaderamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos ¿por qué? Por azotado, por herido de Dios y abatido. Y dice el versículo 5: mas él fue herido por nuestras ¿qué? ¿Por qué fue herido Jesús? Fue herido por nuestras rebeliones y molido ¿por qué en la cruz? Dígale: por mis pecados. Él fue herido ¿por qué? Diga: por mis rebeliones. Jesús fue herido por mis rebeliones
Y también dice que Jesús fue molido en el cuerpo, su cuerpo fue molido en la cruz del Calvario por mis pecados, dice. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Sabe por qué tú y yo tenemos paz hoy con Dios? Porque todo el castigo que debía venir sobre la humanidad y que debía venir sobre nosotros, todo el castigo lo recibió Jesús. Y si el castigo todo lo recibió Jesús en la cruz del Calvario, nosotros no recibimos el castigo. Y Dios, porque Jesús nos ha reconciliado ¿con quién? Con el Padre. Y si nos reconcilió con el Padre, nuestra relación con el Padre está ¿qué? Bien. Todo el castigo, la enemistad. Dice la palabra de Dios que éramos enemigos de Dios, que le habíamos dado la espalda a Dios. Pero Cristo nos reconcilió ¿con quién? Con el Padre. Y al reconciliarnos, tú y yo tenemos ¿qué? Aquí lo que dice la palabra, tenemos paz. Paz porque alguien nos reconcilió y pagó el precio en la cruz del Calvario. Amén, diga gloria a Dios. Ya gloria a Dios. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos todos nosotros curados. El versículo 7, y esto es para los que a veces dicen, no, yo nunca he pecado ni soy pecador, nada. Para el que te diga, yo soy puro, no, dice, el versículo 6 dice, diga todos. Mira a la persona que está a su lado, dígale todos. Dígale absolutamente todos. Dice la palabra de Dios, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual tomó su propio camino, cada cual hizo con su vida lo que él quiso, hizo de su vida lo que él quería, tomó su propio ¿qué? Camino. Pero dice que ¿cuántos? Todos. Oiga, no hay ni uno solo. La palabra de Dios dice que no hay ni uno solo justo, no hay quien haga lo bueno. Tremendo. Eso dice la palabra de Dios. No hay ni uno solo justo, no hay quien haga ¿qué? Lo bueno. Cada cual tomó su propio camino. Y dice la palabra de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Inmediatamente Dios dice, cargó toda esa rebeldía, todo el desprecio, todo el pecado, ¿lo cargó en quién? En Jesús. Impresionante. El 7 dice, y Jesús, angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus esquiladores, ¿qué hizo? Enmudeció y no abrió su boca. ¿Se pudo defender? Sí, se había podido defender porque él no cometió pecado, no hizo nada malo. Había podido decir por qué, pero dice que enmudeció, no abrió su boca, llevando el pecado de todos nosotros. Y dice el versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Padre quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará muy siervos justos a muchos, y llevará las ¿qué? Iniquidades nuestras. Por tanto yo la daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó ¿qué? Su vida hasta la ¿qué? ¿Hasta cuándo derramó Jesús su vida? Hasta la muerte. Y fue contado ¿con quién? ¿Cómo fue contado? No solamente derramó su vida hasta la muerte, sino fue contado también como un pecador más. Fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos. Y ¿sabe qué hizo? Oró por los transgresores. Impresionante. De eso está hablando Pablo aquí a los corintios, ¿cierto? De que él había recibido también ese mensaje del padecimiento de nuestro Señor ¿qué? Jesucristo.
de todo lo que él vivió cuando estuvo aquí en la tierra, del padecimiento de él en la cruz del Calvario, reconociendo, haciendo hincapié de que el sacrificio perfecto que hizo ahí en la cruz lo había hecho ¿por quién? Por nosotros, diga, por nosotros. Entonces, y por eso él aclara que Cristo murió por nuestros pecados conforme, y dice, ¿a qué? A las escrituras, dice. O sea, no fue idea de los hombres, no fue idea de los profetas, sino dice que las escrituras mismas hablan de lo que iba a acontecer con Jesús. El versículo 4 dice, segunda parte, abre en Isaías 53, nos habla de todo el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una segunda parte que Pablo hace mucho hincapié en esta carta a los Corintios, y tiene que ver cuando dice, bueno, padeció, sí, murió, dice, y fue sepultado. Claro, ¿qué se hace con un muerto? Hay que sepultarlo, por más que uno lo quiera y todo, no lo puede dejar en la casa. Hay que llevarlo al lugar, ¿sí o no? Hay que llevarlo, hay que sepultarlo. Dice, al mismo Jesús fue sepultado, y dice, tercer acontecimiento, resucitó al tercer día, y dice otra vez, conforme a qué, a lo que está escrito, conforme a lo que han dicho los profetas, conforme a lo que Jesús mismo dijo, así se cumplió. Ahora, después de que padeció, murió y resucitó, mire lo que dice el apóstol Pablo, dice, y después que resucitó, dice, se apareció. ¿Y a quién se le apareció? Ahora hablamos que le apareció a las mujeres, ¿sí o no? Primeramente, benditas las mujeres. Yo quiero ver la mano levantada aquí en las mujeres. No se sienta menospreciada, no se sienta poco valorada, porque usted tiene un valor muy grande para Cristo. Usted tiene un valor muy grande para Dios. Usted tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Se le apareció primeramente a las mujeres. Y dice, y se le apareció también, dice, ¿a quién? A Cefas, es Pedro. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya que duermen. O sea, las evidencias de la resurrección de Jesucristo son impresionantes. Porque dice, bueno, a lo mejor los apóstoles, porque eran amigos y eran colegas todo el tiempo con ellos, pues ellos van a mentir. Dice que resucitó o lo escondieron. No, pero dice que se le apareció no solamente a las mujeres, no solamente a los discípulos, sino que se le apareció a ¿cuántos? A más de 500 ¿qué? Personas se les apareció Jesús después de la resurrección. Muchos dicen, aún muchos viven y otros duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se apareció a mí. Está diciendo Pablo cuando tuvo el encuentro con Jesús. Porque el 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El 11 dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero, el 12, vamos a analizar esta parte, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, había una doctrina en ese tiempo que hablaba en contra de la resurrección. Nosotros sabemos que eran los saduceos. Los saduceos no creían en los ángeles, ni creían tampoco en la resurrección. Entonces esa doctrina se hizo fuerte y más fuerte, y esa doctrina la defendieron todos en el Sanedrín. ¿Por qué? Porque ellos negaban que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos no aceptaron que Jesús era el Hijo de Dios, y ellos negaban que la resurrección. Entonces había esa doctrina que se estaba levantando en contra de ¿qué? De la verdad, diga, de la verdad.
Y la verdad, ¿quién es Jesús? Y la verdad fue lo que Jesús dijo. Entonces estaba la verdad de Jesús contra esta doctrina que decía que Jesús no había resucitado. Pero estaban las evidencias de las 500 personas, de los apóstoles, de las mujeres, pero estaba también la evidencia de que se había cumplido la palabra que estaba escrita, lo que Jesús había dicho, lo que los profetas habían anunciado y lo de que Dios había dicho que lo iba a resucitar de entre los muertos. ¿Con cuál verdad se quedaba la gente? ¿Y con cuál verdad nos debemos quedar hoy por hoy? Entonces se levantó esa doctrina y es cuando Pablo quiere aclararle a esta iglesia y le dice: y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si nos hallamos falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró ¿qué? La resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entren al reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido el dominio de toda autoridad y potencia. Wow. Mucha palabra de Dios y mucha palabra de Pablo para hablar acerca de la resurrección. Pablo dice: si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces yo soy un testigo falso y los discípulos son testigos falsos, y lo que dijeron los profetas son falso, y lo que dijo Dios es falso, y lo que está escrito es falso. Si Cristo no resucitó de los muertos, entonces es todo una mentira. Vana es vuestra fe, dijo Pablo, vana es nuestra fe. ¿Qué estaba confrontando Pablo? La doctrina que hablaba de que Jesucristo no había resucitado. Y si nos preguntaran como iglesia, y si nos preguntaran hoy por hoy, si verdaderamente Cristo resucitó, ¿cuál sería la respuesta de la iglesia? ¿Cuál sería la respuesta nuestra? Lo que dijeron los profetas, lo que dijo Dios, lo que está escrito, lo que dijo Jesús, o lo que dicen los hombres. Porque la iglesia es testiga de lo que Jesucristo dijo. Jesús dice: yo soy. ¿Y qué dijo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y usted y yo somos testigos. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que nosotros, antes de conocer de Cristo y antes de recibirlo, usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y en pecados. Estábamos separados de Dios. Éramos enemigos de Dios. Le habíamos dado la espalda a Dios. Porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Mas Dios no quería la muerte para el hombre. Dios no ha querido la muerte para la humanidad, para el ser humano. Dios ha querido vida. Dios ha querido vida. Vida nueva, vida eterna, vida en abundancia, vida fructífera, lo que quiere Dios para el hombre. Por eso en San Juan capítulo 3 versículo 16 dice: de tal manera Dios amó a Lidia.
De tal manera Dios amó a Octavio, de tal manera Dios te amó, de tal manera Dios nos amó. Y no dice la palabra de Dios, escuchen hermanos, no dice la palabra de Dios de tal manera Dios nos ama. No dice la palabra de Dios de tal manera Dios te va a amar, sino que dice de tal manera Dios amó. Desde antes de la fundación del mundo había un plan perfecto para ti y para mí. Y debes estar contento, debemos estar contentos de que antes de la fundación del mundo estabas en los planes de Dios. Antes de que te formara, dicen en la palabra de Dios, Dios al profeta Jeremías le dice: antes que te formara en el vientre de tu madre te conocía. Te conocí, perdón. Y antes de que nacieras te santifiqué. Y en el Salmo 119 también la palabra de Dios dice que Él nos formó en el vientre de nuestras manos, de nuestra madre. Sus manos nos formaron en el vientre de nuestras manos, de nuestra madre. Y que nuestro embrión vieron ¿qué? Sus ojos. O sea que Dios no ha querido que el hombre se pierda. No ha estado en el corazón de Dios que el hombre se pierda, pero sí ha estado en el corazón de Dios que el hombre sea salvo, que el hombre tenga vida nueva, que el hombre tenga vida eterna. Y lo que a ti te alcanzó y a mí me alcanzó fue que el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios me alcanzó. ¿Y qué vino en ese momento? La reconciliación con el Padre. Ya no soy enemigo de Dios, me convierto en hijo de Dios. He sido justificado. En la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5, dice: justificado pues por la fe, tengo paz para con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Dice la palabra de Dios: no hay condenación para el que está en ¿quién? En Cristo Jesús, aquel que no vive según la carne sino según el Espíritu. O sea que tú y yo somos testigos de que Dios a través de Jesús, el Padre a través de su Hijo Jesús nos reconcilió ¿con quién? Con Él. ¿Qué se llevó Jesús de nosotros en la cruz del Calvario, en su cuerpo? Se llevó lo que leímos en Isaías 53. Se llevó toda nuestra rebelión, se llevó nuestros pecados, se llevó nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, nuestra maldad, el adulterio, la fornicación, la borrachera, todo tipo de pecado, la brujería, la hechicería, la gorería, la adivinación, el sortilegio, la rebeldía, el rencor, el odio, la falta de perdón, los celos, las contiendas, los pleitos. Todo se lo llevó Jesús en su cuerpo para hacernos ¿qué? Libres, diga libres. ¿De qué? Del pecado. Nos reconcilió con el Padre. Somos hijos de Dios. Y usted y yo hemos experimentado ¿qué? La resurrección. Usted podrá decir: pero ¿cuándo me enterraron? ¿Dónde? No. La primera experiencia de la resurrección, cuando Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay una muerte espiritual. Apartados y alejados de Dios. Creo en Dios pero no lo conocemos. Creo en Dios pero no conozco la obra de Jesús en la cruz. Pero gracias a su amor y su misericordia, Dios nos abre nuestro entendimiento y hay esa reconciliación y experimentamos y tenemos que esa primera ¿qué? Resurrección. Recuerda que dijo: yo soy la resurrección y yo soy ¿qué? La vida. El que cree en mí, aunque esté ¿qué? Muerto, vivirá. Usted espiritualmente ya no está muerto. Dígale a la persona que está hablando: yo no estoy muerta espiritualmente. No estás muerta espiritualmente. Ahora, si no has recibido a Jesús, que es la vida, estás muerto. Porque Jesús dijo: yo soy ¿qué? La vida. Si no hemos recibido la vida que dice los discípulos se manifestó en nosotros, si no has recibido a Jesús, no has recibido la vida. Porque Él dijo: yo soy ¿qué? La vida. La vida quiere manifestarse ¿dónde? En ti, no la muerte. Cuando tenemos a Jesús tenemos ¿qué? Diga vida. Cuando tenemos a Jesús tenemos ¿qué?
Diga vida. ¿Qué tienes? Vida. ¿Qué tienes? La vida de Jesús. La vida de Jesús. ¿Jesús quién? En ti. Pero cuando Jesús no está, ¿qué hay? Muerte. Hay pecado. Wow. Hay muerte y hay ¿qué? Pecado. Entonces experimentamos. Tú y yo somos testigos. Podemos hablar. Yo experimenté la ¿qué? La vida. No estoy muerto ni en delito ni en pecado. Amén. Tenemos la vida. Jesús nos ha resucitado. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque empiezas tú aquí a tener hambre por las cosas de Dios. Te gusta leer la palabra, te gusta orar, te gusta todo lo que tiene que ver con el Padre. Ya no tiene los ojos puestos ¿qué? En la tierra, sino puestos los ojos ¿quién? Jesús. En Colosenses dice, si habéis nacido con Él, poned la mirada en las cosas de arriba, donde está Jesús sentado a la diestra del Padre, y no en las de abajo. Hermano, ¿para qué ponemos la mirada en las cosas de la tierra si ya las conocemos? ¿Sí o no? ¿Qué hay en la tierra? ¿Sí o no? ¿Qué nos venden los hombres? ¿Qué aprendemos en este mundo? ¿Sí o no? Conocemos mucho de acá del comportamiento de los seres humanos influenciados por el enemigo. Pero ahora Dios dice, usted ya ha vivido mucho en el mundo, ha vivido, conoce todo. Dice, ahora ponga los ojos de arriba. Amén. ¿En quién? En Jesús. ¿Por qué? Porque lo de arriba durante muchos años lo desconocíamos. Y entre más contacto tengas con lo de arriba, con Dios, hermano, más le vas a conocer, más vas a conocer sus planes. Amén. Entonces, ¿has experimentado qué? La vida de Jesús, ¿qué? En ti. Amén. ¿Quiénes han recibido a Jesús aquí como su verdadero Señor y como su Salvador? Pregunto, ¿quiénes lo han recibido como su Salvador? O sea que estamos seguros que si Él viniera en este momento nos fuéramos con Él. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Quiénes lo han recibido como su Señor? ¿Vio la diferencia? Cuando dije ¿quién lo ha recibido como Salvador? Muchos dijeron amén. Y ahora digo ¿quiénes lo han recibido como su Señor? Muy pocos. Estuvieron una semana de santificación. Y Dios no quiere solamente para nosotros la salvación. Cuando recibimos a Jesús empezamos una vida en Cristo. En Cristo. Y empezamos a ser formados y adoctrinados por Él. Y esa vieja manera de pensar, de actuar, empieza ¿qué? A irse a un lado. Y empezamos ¿qué? A tomar en cuenta lo de Jesús para nuestras vidas. Cuando Jesús es el Señor de nuestras vidas, nosotros no solamente nos quedamos con que nos salvó, sino que queremos ser imitadores de Él. Queremos que nuestras vidas sean diferentes. ¿Y por qué lo queremos? Porque es el deseo de Él. Él dice, imítenme a mí. Sean imitadores de Dios como hijos amados que son. Entonces usted y yo tenemos un reto. ¿Y sabe cuál es? Es imitar al Padre. ¿Sabe que en nuestros países se habla mucho de el hijo de tigre sale pintado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y si tú traes por un momento la memoria de tu papá, dices, ¿en qué te pareces a tu papá? Yo te voy a preguntar, ¿en qué te pareces a tu papá? ¿En qué te pareces a tu mamá? Y en algo te vas a parecer en ello, en la parte física, en la emocional, en el carácter, en algo traes de tu papá y tu mamá. Y algunos dicen, no me hable de mi papá, no me hable de ese hombre, o no me hable de su mujer. Pero así no lo quieras hablar. Hay una evidencia de tu papá en ti. Tienes los genes. En algo te pareces a papá y en algo te pareces a mamá. Como hijos de Dios debemos cada día anhelar parecernos a papá, parecernos a Él, parecernos a Jesús. ¿Sí o no? ¿Qué llevamos de Jesús? El espíritu, el fruto, la humildad, la mansedumbre, el amor, la paciencia. Amén. El amor por las almas, el amor por las personas. ¿Qué llevamos de Jesús? Su gracia, su bondad, su misericordia, tantas cosas de Él. Amén. Entonces debemos hacer lo que nuestro Señor. Amén. Y hay una evidencia grande para nosotros cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Es una parte. Pero después dice, ¿y por qué dice luego? Y todo aquel que vive
ya están vivos. ¿Sí o no? Dice, yo soy la resurrección, yo soy, ¿qué? La vida. Dice, todo aquel que cree en mí, vivirá. Dice, wow, qué bueno, vivimos. Entonces tenemos la vida de Jesús en nosotros. Pero después dice, y todo aquel que viva y cree en mí, tendrá vida eterna. Está hablando de ese momento en que tú y yo nos vamos a ir de este mundo, vamos, a no ser de que Jesús venga antes por nosotros y nos lleve, ¿no? Vamos a tener una experiencia de ir también donde, hermano, de morir, de que nos metan en un cajón, de irnos. Y esa es la muerte física también. Pero él dice que vamos a tener, ¿qué? No muerte eterna, sino, ¿qué? Vida eterna. ¿Y por qué dice vida eterna? Porque Él, lo primero que se asegura es que estemos con Él para siempre. Una eternidad con el Padre. ¿Una eternidad con quién? Con el Padre, imagínate. ¿Una eternidad con quién? Con el Padre. Porque qué tal que muriéramos y bueno, ya no morimos y aquí quedó todo. No. Lo primero que Jesús se aseguró fue darnos, ¿qué? Una vida eterna. Amén. Aquí vivimos 100, 200 años, llega a decir 100, de pronto 120, ¿por qué no? Si le place al Señor, 70, 60 años, ¿qué sabemos? Pero, hermano, nos espera, ¿qué? Y una eternidad. Si estamos en Cristo, con vida, con Jesús. Y si no estamos con Cristo, dice la palabra de Dios. Yo no digo lo que dice la palabra de Dios. Dice que si no, vamos a estar en otro lado, apartados de Dios, en el fuego eterno. Dice, así dice la. Yo les digo lo que dice la palabra. Alguien me abre los ojos, pues está como asustado. No, dice la palabra de Dios eso. Dice en el fuego eterno, lo dice la palabra de Dios, mis hermanos, ¿no? Entonces hay vida eterna con Cristo y hay muerte eterna con Cristo. La importancia de ¿qué? De la resurrección. Ahora, ¿cuál debe ser la posición tuya y mía ante la resurrección? Ya sabemos que nosotros ya lo hemos evidenciado. Si Cristo se manifestó en nosotros, nos dio vida y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lo hizo. Pero también Él nos da una promesa de que ellos, los que hemos creído en el que tenemos la vida de Jesús en nosotros, dice que Él nos va a levantar también dentro de los muertos para tener una eternidad. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Jesús. Y dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 14. Vamos a buscar San Juan capítulo 14. San Juan 14. Vamos a buscar de memoria. ¿Ya lo tienen? Yo apenas estoy llegando. Pero dice la palabra, Jesús ve a los discípulos y les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué les dice? Estaban turbados porque Él se iba de nuevo. Él se iba a ir otra vez, pero iba a ir a sentarse a la derecha del Padre. Y Él les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en el Padre? Creed también, ¿quién? En mí. También cree ¿quién? ¿Quiénes creen en Dios? ¿Quiénes creen en Jesús? ¿Quiénes creen en el Espíritu Santo? Y Él dice, en casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo no les mentiría, yo no les hubiese dicho. Voy pues, dice, y os dice, y si me fuere, voy a leerlo bien. Voy pues a preparar lugar para ¿quién? Para usted, no diga para mí, para nosotros. Y dice, y si me fuere, ¿qué dice? Y os prepararé el lugar. ¿Qué dice ahí después? ¿Qué dice Jesús? ¿Quién lo dice? ¿Va a venir qué? Otra vez. ¿Quién va a venir otra vez? ¿Quién va a venir otra vez? ¿Quién va a venir otra vez, iglesia? Dice, y vendré, ¿y qué? Otra vez, y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Wow, tremendo, mis hermanos. Está hablando de que va a venir por quién, por su iglesia. ¿Va a venir por quién? Por cada uno. ¿Sabe cuál es el motivo de la venida de Jesús? ¿Sabe cuál es el motivo de la venida de Jesús a la tierra? Venir por la iglesia. Sabemos que va a tener juicio. Sí, va a traer juicio sobre la tierra. Eso sí lo sabemos. Va a traer juicio sobre la tierra. Usted dice, tanta injusticia, todo lo que se está haciendo, cometiendo, pero Él va a venir a traer juicio a la tierra. Pero el motivo por el cual Él dice vendrá otra vez va a ser ¿por qué? Por la iglesia. ¿Sabe va a venir por qué? Por la novia. Imagina uno viene enamorado, que se vaya. Lo que más anhela es venir ¿por quién? Por su novia. Y Él va a venir por la iglesia. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que Él nos anhela celosamente. Wow. Oiga, nos anhela celosamente. Su deseo es el deseo grande de ¿qué? De venir y llevarnos de una vez para siempre con Él. Wow. Impresionante, amén. Entonces hay una promesa de Dios a través de ¿qué? De la resurrección de Cristo. Y aquí nos habla esa resurrección, que Él se va a ir, pero ¿qué? ¿Va a qué? Diga, va a volver. Mira a la persona que está detrás de usted y tóquele el hombro y que le va a volver. Mírelo, mírelo. Y le va a volver. Dígale, no se me duerma porque va a venir. Esté despierto. Esté atento, dígale, esté atento. No se duerma, hermano, porque Él va a venir. Oiga, no se duerma. Hay personas que, hermano, predicando la palabra, ellos se quedan dormidos. Están escuchando, leyendo la palabra, ellos se quedan dormidos. Impresionante. No se duerma porque Él va a ¿qué? A venir. La iglesia tiene que estar ¿qué? Despierta. La iglesia ¿cómo tiene que estar? Despierta. ¿Cómo tiene que estar? Atenta a la venida de su Señor. De su Señor. De Jesús. Tenemos que estar ¿qué? Despiertos, atentos, porque Él va a venir otra vez. Amén. Va a venir otra vez. Por eso les hablaba de la resurrección, de lo que Pablo defendía. Porque Pablo estaba defendiendo lo que Jesús dijo. Estaba defendiendo lo que los profetas dijeron. Estaba defendiendo las escrituras. Estaba defendiendo lo que él escuchó de Jesús. Y nosotros debemos, una de las cosas que tenemos que hacer es que creerle a Jesús. Creerle, porque Él dice yo soy la verdad. Él no dijo yo soy la mentira, te voy a llenar de mentira. No dijo yo soy la verdad. Y la verdad los va a hacer ¿qué? Libres. Libres. Libres de todo argumento, de toda mentira y de todo engaño del enemigo. Y te digo una cosa, yo no sé por qué momento estás pasando. Escúcheme, Dios ha puesto esto en mi mente ahora que está hablando. No sé por qué momento estás pasando, qué situación estás viviendo. Tú, tus hijos, tu esposo, tu familia, tus finanzas, tu ministerio, tu relación con el prójimo, tu relación con tus hermanos, tu relación con el día. No sé qué estás viviendo, qué estás pasando, pero déjame decirte, por encima de todo está lo que Dios ya ha decretado para ti. Por encima de todo está la verdad. Por encima de todo está el llamado que Dios te ha hecho. Por encima de todo está el propósito de Dios para tu vida. No sé cómo está tu situación en Murcia, en España. No sé lo que has escuchado a través de los medios de comunicación. No sé lo que han estado viendo tus ojos, pero déjame decirte, por encima de las circunstancias, por encima de los problemas, por encima de las montañas, está el plan de Dios perfecto para ti, para tu familia y para tu descendencia, para tu ministerio, para tu llamado, hermano. Gloria al Señor. Los cristianos damos evidencia de la resurrección de Cristo, que fue una verdad. Amén. Eso es una evidencia. Nosotros somos evidencia de que Jesús es verdad, porque transformó nuestras vidas, cambió nuestras vidas. Es más, Él cambia y ha cambiado y seguirá cambiando tu lamento en baile, en danza. Dice, a través de la resurrección de Jesucristo,
ya no hay más desesperanza, ni hay tristeza. Quiero que vamos a Primera de Tesalonicenses 4:13 y quiero que aclararles algo, porque a veces piensan que el cristiano no pasa por luto. Sí, nosotros cuando un ser querido se va de esta tierra, pues sentimos tristeza, sentimos el dolor, la ausencia de ellos, hay un luto. Dice la palabra de Dios en Isaías 61, dice que Él ha venido a consolar a los enlutados de corazón. O sea que necesitamos el consuelo de Dios, el consuelo de la iglesia a través del Espíritu Santo. Dios, cuando un ser querido se va, ¿de a dónde? De este mundo. Necesitamos que el Espíritu de Dios que nos consuele. Pero miren, la palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, dice, miren lo que significa el poder de la resurrección. Estoy hablando de la resurrección. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermano, mire, cuando se nos va un ser querido, a nosotros nos duele mucho. Mamá, papá, un hermano, a veces un hijo y todo, nos duele bastante. Es un dolor fuerte y el Dios sabe. Pero nos da el Espíritu de Dios para que nos consuele, ¿cierto? Pero ¿a qué nos aferramos nosotros? A lo que está escrito. ¿A qué nos aferramos? A lo que dice Jesús. ¿A qué nos aferramos, hermano? A las promesas. ¿Y qué dice el Señor? Pues que a nuestros seres queridos los va a resucitar de entre los muertos. Amén. Ahora, el que no tiene este conocimiento, el que no tiene la verdad, el que no tiene la palabra de Dios, la credibilidad en lo que hizo Jesús, pues dice: no hay nada, ya se murió, no lo vuelvo a ver. Y lógico, la muerte la toman en otra posición muy diferente al creyente, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la resurrección. Amén. Entonces dice: no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Wow. Vamos a estar de nuevo allá, alabando y adorando al Señor. ¿Por cuánto tiempo? Dice: ¿por una qué? Diga: eternidad. ¿Por una qué? Eternidad de nuevo con nuestros seres queridos. Amén. La importancia de qué? De la resurrección. No debemos ignorar lo que dice la palabra de Dios. No debemos tenerla en poco, mis hermanos. También el poder de la resurrección, lo que hablaba ahora, nos garantiza una qué? Diga: vida eterna. Una eternidad. ¿Con quién? Pues con Jesús, pero también ¿con quién? Con nuestros seres queridos. Acabamos de leer lo que dice Tesalonicenses, pero también hemos hablado mucho de lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de ¿quién? De San Juan, capítulo 11, versículo 25-26. Anótelo ahí, porque yo sé que usted tiene muchos amigos, muchos conocidos, y cuando le pasa algo a su ser querido, tú tienes que hablarle la palabra de Dios. Si su ser querido se fue con Cristo, va a resucitar con Cristo. Pero si no va con Cristo, pues, hermano, tenemos que dar también a anunciar para que los seres humanos, las personas aquí, se pongan a cuentas con el Señor y tengan esta promesa en sus manos. Entonces dice San Juan capítulo 11, versículo 25-26. ¿Ya lo tienen? Dícele Jesús. Dice Jesús, y esto no lo agravamos, hermano, porque esta palabra, lo que la carta de presentación de Jesús dijo a los hombres, a los muertos: yo soy la resurrección y la vida. Diga: la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí tendrá ¿qué? Vida eterna. El poder de la resurrección nos lleva a creerle a Jesús, pero a saber también que así como Dios lo levantó entre los muertos, usted y yo también vamos a ser ¿qué? Levantado entre los muertos. Wow. Muertos. Milagro de Dios. Amén. Poder de la resurrección.
en la palabra de Dios, Romanos capítulo 6, versículo 4, y voy terminando por acá. La resurrección nos motiva a abandonar el pecado. ¿A qué nos motiva la resurrección? ¿A no vivir qué? En pecado. Porque si Cristo ya murió y llevó nuestros pecados, ¿por qué vamos a seguir pecando, mis hermanos? ¿Cuántos aquí somos pecadores? Todos pecamos, ¿sí o no? Fallamos al Señor. ¿Y nos gozamos en el pecado? No. Antes pecábamos y pecábamos y pecábamos y disfrutábamos del pecado. Ahora cuando pecamos y fallamos nos sentimos mal, porque lo tenemos a Él dentro de nosotros, el Espíritu Santo, y nos sentimos tristes porque le hemos fallado. Amén. ¿Y qué hacemos? En esa tristeza y dolor que sentimos, ¿qué hacemos? Le pedimos que nos perdone y que nos ayude a no volver a cometer pecado. Amén. Entonces el poder de la resurrección nos motiva a abandonar el pecado y a vivir una vida ¿en qué? En santidad. Diga, en santidad. ¿Una vida qué? En santidad. Usted y yo hemos sido apartados para Dios. Amén. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cada día nos apartamos más y más de aquello que no nos conviene. ¿A quiénes les gusta aquí? Levante la mano a los que les gusta aquí hablar del prójimo. Nadie. La hermana sí dice que le gusta hablar del prójimo. Sí, está levantando la mano. Digo, ¿a quiénes les gusta hablar aquí mal del prójimo? A usted, hermana. Dice que amén, amén. O sea, sí. No. Los felicito, hermanos, los felicito. Porque dice la palabra de Dios en Santiago que varón perfecto es aquel que es capaz de refrenar la lengua. Y es parte de la santificación. Esta semana que tuvieron el tema tan lindo, parte de la santificación es que no hablar mal del prójimo. O sea que cuando hable de otro, hable bien. Determine no ver las cosas malas de su hermano, de la sociedad. Determine ver lo bueno y hable de lo bueno de esa persona, de ese líder, de ese pastor. Si no hablar bien, mejor. Dice que se muerda la lengua. ¿Sí o no? Y dice que el poder de la resurrección nos lleva a abandonar ¿qué? ¿Qué hay que abandonar? ¿Hay que abandonar qué? Y vivir una vida en santidad. Porque somos sepultados juntamente con Él. Y si hemos sido sepultados juntamente con Él por medio del bautismo, pues allá tiene que quedar sepultado también tu pasado y tu pecado, y vivir la vida nueva ¿en quién? En Cristo Jesús. El poder de la resurrección, y le voy a pedir por favor que se pongan el pie. El poder de la resurrección nos garantiza que Cristo todo el tiempo está intercediendo por nosotros. Porque, escúcheme, si Cristo no resucitó, si Dios no resucitó, escúcheme, si Cristo no resucitó, si Dios no levantó a Jesucristo entre los muertos, entonces ¿dónde está Jesús? ¿Hello? Entonces ¿dónde está Jesús? Entonces, ¿quién intercede por ti y por mí todo el tiempo? ¿Quién intercede por la iglesia? ¿Quién intercede por ti y por mí? El poder de la resurrección nos garantiza una verdad, que Cristo está intercediendo todo el tiempo por la iglesia, por ti y por mí. En todo tiempo y en todo momento está intercediendo Jesús. Romanos 4:8.